placer y un gran privilegio, apreciados hermanos y amigos, continuar estudiando la palabra de Dios en esta hora. Por eso les invito para que pidamos su bendición y podamos ser iluminados al abrir el volumen sagrado. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por el inmenso privilegio que tenemos de ser tus hijos y porque tenemos acceso libre al estudio de tu palabra. Regálanos sabiduría y danos inteligencia para que podamos entender estas grandes verdades que nos habilitarán para ser candidatos del reino de los cielos. Gracias por tu dirección y tu compañía en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Era una fría mañana de invierno y Hans, un joven soldado alemán, avanzaba con su división en dirección a Moscú. Durante la larga marcha a través de caminos cubiertos de nieve, sus pensamientos se concentraron en su hogar y en su iglesia. Este joven militar, transitando por esos caminos fríos hacia Moscú, empezó a llenarse de nostalgia al recordar a su familia y pensar en el espíritu fraternal que se vivía en su iglesia. Así que este joven empezó a albergar el deseo de encontrarse en el territorio hacia el cual se dirigía, el territorio ruso. Pensaba si quizás podría encontrar a un hermano en la fe con quien compartir la esperanza que había en su corazón. Cierto día, mientras llegaron a un caserío, estos soldados alemanes pudieron advertir que los habitantes del mismo corrían despavoridamente tratando de juntar sus últimas pertenencias para huir de ese lugar. Ellos sabían perfectamente que muy pronto se trabaría allí una gran batalla, una guerra sin cuartel. Mientras eso sucedía, Hans fue encargado por su superior de inspeccionar las casas abandonadas. En una de esas pequeñas y humildes casas, Hans entró para hacer su trabajo de inspección y la historia dice que este soldado alemán adventista se encontró con un hombre de canas, un anciano encorvado por los años que trataba de recoger sus últimas pertenencias para huir del lugar y escapar de la guerra. El soldado alemán pudo ver que este anciano tomó un libro y lo colocó en su bolsa. Se quedó mirando aquel libro porque le pareció familiar y aunque no hablaba el mismo idioma porque era alemán y el anciano era ruso, señaló con el dedo al libro y el anciano entendió que el soldado quería verlo. Así que abrió su bolso y Hans extendió su mano, tomó el libro y para su sorpresa era la Santa Biblia. Así que el soldado alemán pensó, ¿será este anciano adventista del séptimo día? ¿Cuál será su filiación religiosa? Pero la barrera del idioma parecía infranqueable, no tenía forma de saber ni de identificar su filiación religiosa. Así que se le ocurrió una brillante idea. Tomó la Biblia y abrió en el libro de Éxodo el capítulo 20, los versículos 8 al 11. Y cuando pudo ver esta cita, se quedó sorprendido porque estaba subrayada con tinta roja. Acuérdate del día sábado para santificarlo.
y siguió pensando, ¿este anciano ruso será adventista del séptimo día? ¿Cómo puedo saberlo si no me puedo comunicar directamente con él? Avanzó en la Biblia y fue al libro de Apocalipsis en el capítulo 14, los versículos 6 al 13, y también esos versículos donde se encuentra registrado el mensaje de los 3 ángeles estaba subrayado con tinta roja. El soldado alemán empezó a sentir que estaba frente a un adventista del séptimo día, mientras el anciano asentía con su cabeza a cada texto que descubría Hans en la Biblia. Pero este hombre pensó, ¿hay algún otro texto que pudiera confirmarme la filiación religiosa de este anciano? Y se fue al libro del profeta Daniel, el capítulo 8 y el versículo 14. Se quedó realmente sorprendido porque también Daniel 8:14, que dice hasta 2300 días de tarde y mañana, luego el santuario será purificado, estaba también subrayado. No le quedó ninguna duda de que este anciano era adventista del séptimo día. Y señalando Daniel 8:14, el anciano asintió con su cabeza, y la historia dice que aunque los separaba el idioma, se abrazaron fraternalmente, se arrodillaron, y el soldado alemán adventista oró en su idioma y el anciano oró en ruso. Se levantaron, se despidieron para enfrentar juntos las vicisitudes de la guerra. Mis amigos y hermanos, uno de los textos que estaba subrayado en la Biblia de este anciano es uno de los textos que le ha dado identidad a la Iglesia Adventista del séptimo día, y es ese famoso texto de Daniel 8:14. Por eso quiero invitarles para que podamos leer Daniel, el capítulo 8 y el versículo 14. Dice la palabra de Dios: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este texto que le ha dado identidad a la Iglesia Adventista del séptimo día también se ha constituido en el texto más controversial, el texto más atacado por la disidencia. Daniel, el capítulo 8 y el versículo 14 apunta a varios acontecimientos importantes en la historia de la profecía y en la historia del movimiento adventista del séptimo día. Como bien sabemos, se menciona un periodo de tiempo que es el periodo de tiempo más largo de la historia, el periodo profético de 2300 días, o si aplicamos el principio de interpretación de día por año, estaríamos hablando de 2300 años de historia. Los expertos nos indican que el inicio de esta profecía ocurrió en el año 457 con el decreto de Artajerjes 457 a.C. Por supuesto, el cumplimiento de la profecía de los 2300 años terminaría en el año de 1844. ¿Por qué, apreciados hermanos y amigos, es tan importante este texto y todo lo que está en su contexto inmediato? El contexto de las profecías, el contexto del cuerno pequeño, el contexto del santuario celestial y la obra que Cristo realiza en ese lugar, en el lugar santísimo,
del santuario celestial. Daniel 8:14 apunta por lo menos a 3 acontecimientos importantes. Número 1, Daniel 8:14 indica que en 1844 terminaron todos los períodos proféticos. Es decir, aquí está la finalización de la profecía de los 2300 años. Daniel 8:14 indica también que en el año de 1844, cuando terminara este período profético, se iniciaría la primera fase del juicio, que la Biblia señala como el juicio investigador o el juicio preadvenimiento. En el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 se dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que este es otro gran acontecimiento que señala Daniel 8:14, la purificación del santuario, que tiene que ver con el juicio investigador o juicio preadvenimiento. Y otro de los acontecimientos que se dio al terminar la profecía de los 2300 años es el gran chasco, la gran frustración, la gran decepción que sufrió el movimiento milerita. Un movimiento levantado por Dios para anunciar la segunda venida de Cristo a esta tierra. Los mileritas estaban convencidos que el santuario que sería purificado, según Daniel 8:14, era esta tierra. Pero el contexto profético indicó que el verdadero santuario está en el cielo, el santuario que fue construido por Dios y no por los hombres. Como dice Apocalipsis, el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ese era el santuario que debería ser purificado. En consecuencia, el 22 de octubre de 1844, el movimiento milerita sufrió ese gran chasco y esa gran decepción porque Cristo no regresó a la tierra, pero pasó del lugar santo al lugar santísimo para iniciar esa fase primera del juicio que conocemos como el juicio investigador. Por esa razón, apreciados hermanos y amigos, este texto de Daniel 8:14 es tan fundamental porque señala a esos 3 grandes acontecimientos: la finalización de la profecía de los 2300 años. Se inicia el juicio investigador y se produce un gran chasco en el movimiento milerita, y a partir de ese gran chasco, a partir de esa gran frustración, como lo explica el libro de Apocalipsis, el capítulo 10, a partir de esa gran frustración surgirá entonces un pueblo especial. Este texto, hermanos y amigos, nos indica que el remanente del tiempo final que Dios levantaría para restaurar la verdad, según Apocalipsis 10, surgiría de un chasco, surgiría de una gran decepción. Y eso es lo que ocurrió cuando el movimiento milerita se convierte en el movimiento adventista, que entiende la profecía de los 2300 años y esa gran verdad del santuario celestial. La sierva del Señor, explicando este asunto en el libro que se llama Cristo en su santuario, la página 113, declara: el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio de la desilusión, del chasco o de la decepción del año 1844.
nuestros hermanos perplejos, preguntándose por qué Cristo no había regresado el 22 de octubre a la tierra, fueron iluminados por el Señor y entendieron finalmente que el santuario del cielo y en el cielo se había iniciado la purificación. Es bien interesante notar cómo los movimientos disidentes han desafiado la posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en relación con Daniel, el capítulo 8 y el versículo 14. Pero ya en ese mismo capítulo se había advertido que el diablo trabajaría para echar por tierra la verdad y especialmente la verdad del santuario. En el capítulo 8 de Daniel, los versículos 10 al 13, la palabra de Dios declara lo siguiente en el contexto inmediato de Daniel 8:14. Está hablando del accionar del cuerno pequeño, el papado, y dice el versículo 10, se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo. La palabra sacrificio no aparece en el original. Este poder apóstata, este poder disidente que difiere de la verdad, dice que ataca no solamente al príncipe de los príncipes, se engrandece contra él, sino que quita el continuo, haciendo referencia a la obra continua que realiza nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. Dice que por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Apreciados hermanos y amigos, la profecía de Daniel nos enseña que el diablo odia la doctrina del santuario. Y más que la doctrina del santuario, el diablo odia el ministerio que nuestro sumo pontífice, que nuestro sumo sacerdote realiza en el santuario celestial. Y por eso redoblará sus esfuerzos para tratar de que los seres humanos no podamos entender claramente la doctrina del santuario. El diablo odia esta doctrina que hace peculiar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es por esa razón que desde que este movimiento profético surgió, aproximadamente cada 15 o 20 años, la doctrina del santuario ha sufrido un ataque violento de parte de los disidentes, tratando de desestabilizar el fundamento de nuestra fe. El diablo se vale de algunos hombres capaces, inteligentes y eruditos para tratar de eliminar, de distorsionar la verdad del santuario celestial. Como hemos estudiado en esta serie, hay varios hombres que fueron utilizados por el enemigo para echar abajo la doctrina del santuario. El primero fue el pastor Camray, que encontró, según él, grandes deficiencias en la interpretación del texto que nos ocupa, Daniel, el capítulo 8 y el versículo 14. Después del pastor Camray vino el pastor Wallinger, que también objetó la interpretación de la Iglesia
adventista del séptimo día en relación con el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Después del pastor Ballinger apareció el pastor Fletcher. Este hombre renunció voluntariamente al ministerio en el año de 1930 bajo el argumento de que los adventistas del séptimo día no tenían fundamento bíblico para un juicio investigador o un juicio preadvenimiento. Lois Conradi fue otro de los elementos que naufragó en la fe en relación con la doctrina del santuario. Un escritor, un redactor, un editor y un erudito muy bueno de nuestra iglesia, el pastor William Prescott, también tuvo serios problemas con la doctrina del juicio investigador, con la interpretación histórica de Daniel 8:14. Y apreciados hermanos, en el año de 1980, aunque desde el año 1945 ya este hombre, el doctor Desmond Ford, que sería utilizado por el enemigo para tratar de distorsionar la doctrina del santuario dentro de nuestra iglesia, desde 1945 él empezó a albergar serias dudas en relación con la doctrina del santuario. Pero fue hasta 1980 cuando se produjo la gran crisis dentro de nuestra iglesia. Del 10 al 15 de agosto de 1980 se reunieron aproximadamente 120 de nuestros líderes, de nuestros teólogos en Glacier View, en Colorado, con el propósito de escuchar la presentación del doctor Desmond Ford en defensa de su nueva teología que tenía que ver con una posición diferente y, si se quiere, antibíblica en relación con el santuario. En esa ocasión, el doctor Desmond Ford presentó un documento de aproximadamente 1000 páginas titulado Daniel 8:14, el día de la expiación y el juicio investigador. En ese documento grande, abarcante, él presentó todas las objeciones y los argumentos contra la interpretación adventista del santuario y el juicio investigador. Vamos a mirar, vamos a reflexionar y vamos a estudiar algunos de esos errores que se presentan en este documento de aproximadamente 1000 páginas. ¿Cuáles fueron las posiciones específicas del doctor Desmond Ford y qué es lo que dice la Biblia, el espíritu de profecía, la revelación de Dios para cada uno de nosotros? En ese documento, la página 240, el documento del doctor Ford titulado Daniel 8:14, el día de la expiación y el juicio investigador, él afirma rotundamente que la epístola a los hebreos enseña que Cristo resucitado en virtud de su propia sangre entró en el lugar santísimo del santuario celestial el día de su ascensión. Es decir, que en el año 31, cuando Cristo resucitó, contrario a lo que nosotros creemos, que Cristo fue al lugar santo para iniciar su obra de mediación y hasta 1844 pasar al lugar santísimo para realizar la obra de juicio, el doctor Desmond Ford propone en su documento que Cristo en el año 31, en ocasión de su ascensión,
fue directamente al lugar santísimo. Es decir, que no hay tal cosa como que en 1844 Cristo pasó al lugar santísimo para realizar una obra de juicio. Pero él declara también en su documento que no puede encontrar ninguna referencia en la Biblia a un ministerio de Cristo en dos fases, es decir, en el lugar santo y en el lugar santísimo. No existe un ministerio en dos fases, dice él, y menos en dos lugares distintos. Él afirma, sin embargo, la realidad del santuario celestial. Sí, existe el santuario celestial, pero en ese lugar no se realiza un ministerio en dos fases, y menos, dice él, en dos lugares distintos. Esta es la primera posición que presenta el doctor Desmond Ford en su documento. No hay dos fases del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y número dos, no existe ni un lugar santo ni un lugar santísimo. Él dice, no hay necesidad de hablar de lugares porque la Biblia no lo especifica. ¿Qué dice realmente la palabra de Dios y qué dice el espíritu de profecía al respecto? Por eso les voy a invitar para que leamos un texto de la palabra de Dios que es muy diciente. La sierva de Dios, hablando de este tema, declara que en una visión que le fue dada al apóstol Juan, y ella va a citar el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el capítulo 8, el versículo 11, donde Juan pudo contemplar la realidad del santuario celestial. En esa visión que le fue dada al apóstol Juan, que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono, y está citando Apocalipsis 4:5. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos, encima del altar de oro que estaba delante del trono. Hay aquí un altar y hay un trono. Dice, se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo. El profeta pudo contemplar el primer departamento, aunque Desmond Ford dice que no hay lugares específicos allá como un lugar santo y un lugar santísimo, un primer departamento y un segundo departamento. La sierva del Señor en el libro Conflicto de los Siglos dice que cuando Juan pudo apreciar el santuario celestial, contempló no solamente el mobiliario, pero pudo contemplar también el primer departamento del santuario en el cielo, y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro, representados por el candelabro de oro y el altar del incienso en el santuario terrenal. De nuevo, dice, fue abierto el templo de Dios, y cita Apocalipsis 11:19, señalando al santuario celestial. Y miró hacia adentro del velo interior el lugar santísimo. Allí vio, dice ella, el arca de su pacto, representada por el cofre sagrado construido por Moisés para guardar la ley de Dios. Así fue como los que estaban estudiando ese asunto encontraron pruebas irrefutables de la existencia de un santuario en el cielo. Moisés hizo el santuario terrenal según un modelo que le fue enseñado, y San Pablo declara que ese modelo era el verdadero santuario que está en el cielo, y Juan afirma que lo vio en el cielo. Mis apreciados hermanos y amigos,
La palabra de Dios es categórica, es contundente al enseñarnos, no solamente a través de la Biblia, sino del espíritu de profecía, la realidad de un santuario celestial. Un santuario celestial con un lugar santo y un lugar santísimo. Un santuario celestial donde ministra nuestro Señor Jesucristo. Uno de los teólogos de la Iglesia Adventista, el doctor Ángel Manuel Rodríguez, escribiendo sobre este asunto de la realidad del santuario celestial, declara, frente a esta visión, frente a este texto que acabamos de leer, estamos tratando aquí con diferentes áreas dentro del santuario celestial, diferentes lugares, diferentes áreas. Lo mínimo que podríamos decir es que el santuario celestial tiene al menos 2 habitaciones, dice este erudito. Lo mínimo que podríamos decir es que el santuario celestial tiene al menos 2 habitaciones, pues esto era de esperarse si el santuario terrenal es una copia del celestial. Porque la tipología necesita correspondencia. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cómo Moisés construyó un santuario con un lugar santo y un lugar santísimo si en el cielo no existe tal cosa? Pero la Biblia nos enseña que debe existir una correspondencia entre el tipo y el antitipo. Pero si quedara alguna duda, la sierva de Dios, una vez más iluminada por el poder del Espíritu Santo, en el libro Patriarcas y Profetas, la página 371, aclara esta cuestión. Ella dice, como el ministerio de Cristo iba a consistir en 2 grandes divisiones, el doctor Ford niega esta posición de la revelación. Elena G. de White dice que el ministerio de Cristo iba a consistir en 2 grandes divisiones, ocupando cada una un período de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial, lugares distintos en el santuario celestial. Asimismo, el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual. A cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. Esto es bien interesante. La profecía no deja ninguna duda de que en el cielo existe un santuario real, no es solo una metáfora, no es solamente una idea espiritualista, pero el santuario es real porque en él habita una persona real con un cuerpo santificado como es nuestro Señor Jesucristo, que ministra como nuestro abogado intercesor. Pero sobre esta idea sigue trabajando Dios y en el libro Cristo en su santuario, la página 18, la sierva del Señor es más clara todavía al respecto. Así como en el santuario terrenal, dice ella, había 2 compartimentos, el santo y el santísimo, así hay 2 lugares santos en el santuario celestial. Apreciados hermanos y amigos, esto no puede ser más claro. Así como en el santuario terrenal había 2 compartimentos, el santo y el santísimo, así hay 2 lugares santos en el santuario celestial y el arca que contiene la ley de Dios, el altar del incienso y otros instrumentos de servicio que se encontraban en el santuario terrenal también tienen su contraparte en el santuario de arriba. No solamente la sierva de Dios está hablando de los lugares, pero también está hablando del mobiliario. Hay una tendencia dentro de la Iglesia Adventista
que deberíamos advertir, que deberíamos prevenir. Muchos disidentes que atacan esta doctrina, la doctrina del santuario, empiezan a ir en un proceso que parece lento, pero que finalmente los lleva a negar esta doctrina tan importante, como hemos visto en la historia de la Iglesia, con grandes maestros y eruditos que enseñaban estas verdades. Normalmente, un disidente que quiere negar la doctrina del santuario no lo hace abiertamente, pero empieza negando los elementos mínimos, los elementos básicos. Es decir, empiezan negando el mobiliario del santuario. Empiezan a decir que en el cielo no existe un candelabro. ¿Para qué un candelabro en el cielo si Cristo Jesús es la luz del mundo? No existe una mesa de los panes, porque no tiene sentido una mesa de panes en el cielo cuando Cristo Jesús es el pan de vida. Y con esos argumentos, invocando la necesidad de Dios, si Dios no lo necesita, no existe. Pero podríamos invocar ese mismo argumento también con respecto a los ángeles. ¿Necesita Dios un candelabro? Preguntan ellos. Y se responde, no. Conclusión, no existe. ¿Necesita Dios una mesa de los panes? No. Conclusión, no existe. Podríamos invocar ese mismo argumento y preguntar, ¿necesita Dios a los ángeles? No, porque Dios es autosuficiente. Él es el gran yo soy. ¿Existen los ángeles? Por supuesto que sí. Aunque Dios no los necesite y sea autosuficiente. Muchos disidentes empiezan negando el mobiliario y dejan el santuario celestial totalmente vacío. Algunos dicen que solamente la Biblia utiliza códigos señaladores, pero no es una realidad. El arca del pacto, por ejemplo, es un código señalador para indicar los mandamientos de Dios. Pero la Biblia es muy clara cuando dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía en su templo. Si eso no es verdad, entonces no podríamos creer en la palabra de Dios. Muchos disidentes quieren eliminar todo el mobiliario del santuario celestial, pero cuando han dado ese paso y han eliminado el mobiliario, eso los lleva obligatoriamente a dar un segundo paso. Y es el problema de nuestro personaje, el doctor Desmond Ford. Después de negar todo el mobiliario en el cielo, aunque el apóstol Juan lo vio, como está registrado en el libro de Apocalipsis, el siguiente paso es negar los lugares santos del santuario celestial. Se quitó el mobiliario y después se quita el lugar santo y el lugar santísimo. Desmond Ford ha dicho que no necesitamos hablar más del lugar santo y del lugar santísimo. Si la Biblia lo hace y en la correspondencia tipológica es necesario para entender el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y la sierva del Señor no tiene ningún problema, como hemos visto, en hablar de un lugar santo y de un lugar santísimo, ¿por qué tenemos que eliminar de nuestra doctrina este aspecto que niega el doctor Desmond Ford? Después de negar el mobiliario y de negar los lugares santos, es mucho más fácil negar la realidad del santuario celestial. Dios por eso nos ha advertido que el diablo está trabajando fuertemente para eliminar esta doctrina y este conocimiento de la mente de los hombres.
y para eliminar la obra, el continuo que realiza nuestro Señor en el santuario celestial. El segundo argumento que utiliza el doctor Desmond Ford en su libro sobre Daniel 8:14 y el juicio investigador, él en la página 347 dice: asumo que el santuario de Daniel 8:14 es el santuario terrenal o templo de Jerusalén. Daniel 8:14 puede ser entendido como señalando a un santuario local que es limpiado en los días de Antíoco Epífanes. Esta es otra posición que desafía la posición histórica y teológica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué no podemos aceptar la pretensión del doctor Ford de que el santuario de Daniel 8:14, el santuario que está implicado allí, sea el santuario terrenal y no el santuario celestial, como lo enseña la Iglesia, como lo enseña la Biblia y el espíritu de profecía? Apreciados hermanos y amigos, porque cuando nosotros respetamos el contexto de Daniel 8 y vemos, por ejemplo, el capítulo 7, los versículos 9, 10 y 11, se nos habla allí de una escena celestial. Es decir, estas visiones se están dando en el contexto del cielo, no en el contexto de la tierra. Dice, por ejemplo, Daniel 7, el capítulo 7, el versículo 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Este contexto es un contexto celestial. Y en el contexto inmediato del capítulo 8 y el versículo 14, es decir, los versículos 10 al 13, el contexto no nos deja presuponer que el santuario al cual hace referencia el versículo 14 es el santuario terrenal, pero indica y señala al santuario celestial. Daniel, el capítulo 8, los versículos 10 en adelante, hablando del accionar del cuerno pequeño, dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo. Es decir, creció verticalmente, no solo a nivel horizontal, pero también de manera vertical, porque se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Dónde está el príncipe de los ejércitos? Está en el cielo. Y dice que le fue quitado, arrebatado el continuo. Por supuesto que no puede arrebatarle la obra que nuestro Señor realiza en el santuario celestial, pero puede arrebatarlo en el nivel de su influencia, es decir, en el conocimiento de los hombres. Como ya sabemos, el continuo es quitado, la obra continua que realiza nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, es quitado el continuo para ser reemplazado, dice el texto, por una abominación asoladora, es decir, por un sistema de salvación falso establecido por este cuerno pequeño, establecido por el papado, reemplazando el ministerio intercesor de él por el ministerio intercesor de los santos, reemplazando toda la obra que el Señor realiza allí de perdonar nuestros pecados con un confesionario aquí en la tierra y un hombre
que se toma la prerrogativa de perdonar los pecados. Como podemos apreciar claramente, el contexto es un contexto celestial y está apuntando entonces al santuario de arriba, porque en ese tiempo ya el santuario de esta tierra había sido destruido. En el año 586, nos informan los historiadores, el santuario de Jerusalén fue destruido y no existía entonces. Pero ¿qué dice la revelación al respecto? En el libro Cristo en su santuario, la página 92 declara la sierva de Dios: el verdadero tabernáculo en el cielo es el santuario del nuevo pacto. Y como la profecía de Daniel 8:14 se cumple en esta dispensación, el santuario al cual se refiere debe ser el santuario del nuevo pacto. Cuando terminaron los 2300 días en 1844, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra, de manera que la profecía hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, se refiere indudablemente al santuario en el cielo. La sierva de Dios no nos da licencia, la profecía y la revelación no nos dan licencia para apuntar al santuario de Daniel 8:14 como si fuese el santuario terrenal. Pero la Biblia dice que es el santuario celestial el que debe ser purificado. Un tercer aspecto que presentó el doctor Ford en su documento de Daniel 8:14 es la negación de un principio hermenéutico fundamental en el contexto de las profecías, como es el principio de día por año. La Biblia enseña que cuando hablamos en el contexto profético, un día equivale a un año, y de esa manera interpretamos nosotros las profecías tal como la Biblia lo presenta. El doctor Ford dice que no puede aceptar este principio para la interpretación de las profecías. Como consecuencia, él echa mano de otro principio que es más filosófico que teológico, y es el principio apotelesmático, que indica que una profecía puede tener varios cumplimientos. Es decir, que Daniel 8:14 podría tener un cumplimiento en el primer siglo y podría tener un cumplimiento en el segundo siglo y en el siglo XX y en el siglo XXI. Es decir, varios cumplimientos. Pero la Biblia, apreciados amigos y hermanos, nos enseña este principio básico para la interpretación de las profecías. Hay varios argumentos que nosotros podemos encontrar en la revelación para fundamentar el principio de día por año. El primer elemento que nos ayuda a creer que es un principio hermenéutico válido y que está fundamentado en las Escrituras es el principio del simbolismo, puesto que las visiones de Daniel y de Apocalipsis son en su mayor parte simbólicas, con una cantidad de diferentes bestias, con una cantidad de diferentes representaciones, imperios históricos. Los lapsos de tiempo también deberían considerarse como simbólicos. No pueden ser considerados literalmente. Creemos que el principio de día por año es una herramienta
válida cuando interpretamos las profecías de Daniel y Apocalipsis. Si lo hiciéramos literalmente, no podríamos encontrar una aplicación y una explicación correcta de estos periodos de tiempo y de estos elementos que tomamos de manera simbólica. Veamos un ejemplo que está registrado en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11. El libro de Apocalipsis, el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 3. Dice la palabra de Dios: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Esta es una profecía que exige que usemos nosotros el principio de día por año para poder encontrar su verdadero cumplimiento. La profecía que se menciona en la Biblia por lo menos 7 veces, la profecía de los 1260 días o años, como se menciona también en Apocalipsis 12:6. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:6: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Cuando nosotros miramos en la historia cuál fue el período de tiempo donde Dios sustentó a su iglesia en el desierto, cuál fue el período de tiempo donde la iglesia tuvo que huir de la persecución, y ese período de tiempo, dice la profecía, serían 1260 días. Si lo aplicáramos literalmente, no encontraríamos un período que identifique a la iglesia en ese tiempo. Pero si nosotros aplicamos el principio de día por año, la misma historia nos recuerda que durante 1260 años, del año 538 al año 1798, el punto de partida de esos 1260 días o años se inició con la supremacía papal, año 538, cuando los ostrogodos finalmente son derrotados y el Papa, después de la caída del año 476, vuelve a tomar todo el poderío. 538 se inicia la supremacía papal y termina en el año 1798, cuando Napoleón Bonaparte envía a su general más hábil, el general Berthier, y toman prisionero al Papa y toman prisionero todo el sistema papal, porque pierden todo el apoyo civil. Han transcurrido 1260 años, como indica la profecía. Así que, apreciados amigos, otro elemento que nos ayuda a nosotros a corroborar y a confirmar este principio de día por año es el contexto del tiempo del fin. Es decir, las profecías de Daniel y Apocalipsis no son solamente locales, no se cumplen solamente en el pasado, como enseñan los preteristas, que todas las profecías de Daniel y Apocalipsis se cumplieron en el primer siglo de nuestra historia, que las profecías de Daniel y Apocalipsis ya quedaron en el pasado, pero nosotros no creemos en el método ni en la escuela preterista, tampoco en la escuela futurista, pero interpretamos las profecías como la Biblia nos ha enseñado, es decir, de manera historicista. Quiere decir esto que muchas profecías, sí, es verdad, ya se cumplieron en el pasado, pero la Biblia nos enseña que otras profecías se están cumpliendo en el presente y otras profecías se cumplirán en el futuro. Las profecías entonces del libro de Daniel y Apocalipsis exigen ese método de interpretación de día por año
para que podamos llevar su cumplimiento hasta el tiempo del fin, porque el contexto bíblico lleva a estas grandes potencias hasta el tiempo del fin. La Biblia habla en el capítulo 2 de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, después viene Roma, después vienen los Estados Unidos y podemos ver allí el cumplimiento profético histórico. Si nosotros utilizáramos el principio de día por año de manera literal, tendríamos que dejar todas las profecías en el tiempo pretérito, en el tiempo pasado, porque no se extenderían hasta el tiempo del fin. Y Daniel y Apocalipsis nos dicen que estas profecías son claramente para el tiempo del fin. Pero apreciados hermanos y amigos, tenemos en la Biblia argumentos fuertes que nos ayudan a usar este principio de día por año que fue rechazado por el doctor Ford. Por ejemplo, en Números 14:34, en Ezequiel 4:6, en Levítico el capítulo 25 y el verso 8, tenemos fundamento bíblico para el principio de día por año. Levítico el capítulo 25 y el versículo 8 dice la palabra de Dios: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Este es un texto fundamental que nos ayuda a nosotros a entender este principio. El doctor Desmond Ford atacó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día tratando de mover el fundamento del santuario. Pero apreciados hermanos y amigos, Dios ha sostenido a esta iglesia, le ha revelado esta doctrina del santuario y del juicio investigador, y por esa razón estamos nosotros desafiados a profundizar, a escudriñar mucho más las Sagradas Escrituras, porque es esta doctrina la que hace peculiar al movimiento adventista del Séptimo Día, y esta doctrina debe ser predicada al mundo entero para que podamos entender el ministerio que nuestro Señor Jesucristo realiza en el santuario celestial. Que Dios nos bendiga.